La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Bueno, buenas tardes. Hoy es el jueves, es el día de la cita esperada con José Rijo Presbó. Y es el día en que nosotros dedicamos, estás muy bien acompañado, nos ha traído a Radamés García, este ciudadano santiaguero que vive en la carretera luchando por las cosas buenas de este país, en que hemos hecho un trabajo de muchos años. Yo siento mucho orgullo de saber que José ha enseñado a este país a valorar a los gobiernos, las políticas públicas, sobre todo enseñar a la gente a valorar las políticas públicas a través de la ejecución presupuestaria. Y eso es algo que algún día este país, José, muchos te lo reconocemos, se va a dar cuenta de la importancia que va a haber en el cambio de hacer política. Uno de esos cambios de hacer política en lo que tú estás muy empecinado es en el concepto de crear convergencias sobre ideas, sobre conceptos, sobre cómo juntar y tejer políticas, hacer posible que los dominicanos en un movimiento importante de visión de cambio, de cambiar el modelo, porque este problema es un problema de modelo. Podemos vertebrarlo. Y hoy, más que hablar de algo, vamos a dedicar al presupuesto. Sí, vamos a hablar de economía. Yo creo que hay que hablar de economía. Y hablar también de esa concertación, de esa búsqueda del cambio. Bueno, muy buenas noches, Milagro. Un saludo a Julio, que lo excusamos hoy, ¿verdad? ¿Nos está oyendo? Sí, claro, indudablemente. Debe estar apenado porque no puede hablar de la gasolina ahora. Sí, y hoy tenemos un invitado especial, como muy bien dice, don Radamés García, economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue director del recinto Santiago. Del recinto de Santiago de la universidad. Y con él vamos a conversar de economía. Y le tocó casi organizarlo, porque fue el primero, Radamés. Usted tuvimos la oportunidad, cuando yo fui director del recinto de la UAS en Santiago, de dar una conferencia. Sí. Y lo hizo con tanta elegancia, doña Milagro, que fue una intervención más teórica. Ella no quiso, como sabe que es una institución abierta, hablar de política. ¿No? Habló de la política, pero en la política en sentido teórico. Sí. Fue una interesante conferencia, fue en el 2007, doña Milagro. El 2007. Estamos hablando. Educando. Yo estuve en el 2005. De 12 años casi. Sí, en el 2007. 12 años. Usted estuvo allá. Pues Radamés, nosotros queremos, porque Milagro tocó un tema, que lo vamos a tocar más adelante, que es sobre la coalición democrática, donde tú eres parte de la dirección ejecutiva de ese gran movimiento ciudadano y de impulsor en Santiago y la región del Cibao. Pero yo quisiera que comencemos a hablar un poco de cómo terminó el año de acuerdo al Banco Central. Luego. Tuvimos un crecimiento de un 7.2%. Sí. Pero la gente no siente que el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, toda la riqueza, todos los bienes y servicios que produce el país, la gente los recibe. Sí. Háblanos sobre el Producto Interno Bruto, tu perspectiva y de lo que tú crees sobre... El economista está con nosotros. Sí, primero el economista y luego el gran concertador. Sí. Porque hay que reconocer que Radamés ha sido uno de los pioneros de unidades ya hace mucho tiempo. Yo me recuerdo cuando aquel movimiento de la unidad, que fue un movimiento de la... No, la primera, aquella de la que Juan Bosch se retiró en pleno discurso. El bloque yo estuve presente de la dignidad. Ahí. ¿Tú estabas presente? Yo era un jovencito, el bloque de la dignidad nacional. Estamos hablando del año 1973, 74. Sí, ese fue el intento cuando él llegó, por primera retornó de aquel exilio pues, en búsqueda de las antípodas. Sí. Hemos participado en algunas experiencias de unidad y en este momento el país tiene que unirse. Y debemos hacerlo con una gran amplitud, con una gran diversidad para lograr ese cambio democrático que estamos buscando y que usted ha sido una protagonista muy importante en este país en las últimas décadas.
por no decir más allá. No, conmigo lo puedo decir. Sí, yo diría casi yo he vivido mi edad, 60 años. Yo me siento tan bien de haber vivido, me siento bien de haber vivido y haber sido coherente en el tiempo que he vivido. Sí, pues este debate sobre la relación entre el Producto Interno Bruto y el desarrollo humano, la calidad de vida, Simón Bolívar hablaba de la mayor suma de felicidad. Cada quien hay diferentes formas de decirlo. El Banco Mundial habla de prosperidad, es decir, cuando habla en su documento de un crecimiento económico sin prosperidad, dice el Banco Mundial. El PNUD, cuando estuvo dirigido por Miguel Seara Hatton, hablaba de crecimiento económico sin desarrollo humano. Sin desarrollo humano. Y establecía, es decir, que tenemos ya muchos estudios que ponen en evidencia que la República Dominicana ha estado creciendo, sin lugar a dudas, su Producto Interno Bruto, eso nadie lo discute, y ha estado creciendo en los últimos 50 años. Lo que sabemos es que ese crecimiento no hace desarrollo humano. Ese crecimiento no se ha traducido en una mejoría sustantiva en la calidad de vida de la población. No crea empleos, y los empleos, no crea muchos empleos, y los empleos que crea son de muy baja calidad. Todavía tenemos un desempleo ampliado cercano al 14%. Y la informalidad alcanza un 57%. Y un dato muy preocupante es que del 72% de los empleos formales, que estamos hablando alrededor de un 30% más o menos, ¿verdad, José? Sí. Los empleos formales, un 72% de los empleos formales, según que pagan a la Seguridad Social, recibían un ingreso inferior a 20,000 pesos. A la canasta, al consumo de la canasta. Está el ingreso del 72% de las personas que pagan en la Seguridad Social está por debajo del ingreso de pobreza. Es decir, que otros países que han tenido un menor crecimiento del Producto Interno Bruto han logrado un mayor desarrollo humano. Y así podríamos verlo con otros países, incluso en América Latina. Costa Rica, Chile, Paraguay. Ha tenido menor crecimiento y sin embargo hay mayor calidad en salud, en educación. Ayer la CEPAL lo decía. Sí. Ayer la CEPAL decía que la mala distribución, nosotros somos el segundo país de más mala distribución de los ingresos, ¿verdad? Sí, yo discuto mucho esto con mis estudiantes, pues yo imparto una materia hace muchos años de economía dominicana y otra que es economía de la globalización, y discuto mucho sobre todo lo que tiene que ver por qué, habiendo ese alto crecimiento económico, no hay una mejoría en la calidad de vida, sustantiva en la calidad de vida de la población. Tiene que ver mucho con nosotros hemos tenido en la vida republicana 3 grandes modelos así económicos. Ahí tenemos varios trabajos. Pavelis incluso hizo un buen librito sobre que yo utilizo mucho. Los 3 grandes modelos son el modelo agroexportador, que desde el surgimiento de la República en 1844 teníamos un país muy pobre, ¿verdad? De una economía prácticamente de autoconsumo, ¿verdad? Fundamentalmente alguna producción de tabaco en el Cibao, minifundio, y también producción de madera preciosa y ganado, ¿verdad? Fundamentalmente. Después vimos el desarrollo en ese modelo agroexportador del azúcar, que ya fue a partir de 1880 en adelante. El ron. El café, el tabaco. Café, tabaco y el cacao. Y el cacao. Sí. Es decir, la economía del postre, como alguien lo La economía del postre. Así es. Y después veremos más adelante, ya en el siglo XX, ya bien entrado el siglo XX, lo que es el modelo de sustitución de importaciones, un poco influido. No hubo un saltico, un intento con la restauración de hacer más productivo el país.
No, realmente la economía se mantuvo igual hasta la década de los 80 del siglo XIX, se mantuvo en una economía muy precaria. La restauración lo que hizo fue crear mejor educación, medio de transporte, ferrocarriles. Y además hubo mucha inestabilidad política, como sabemos, que impedía que el desarrollo de la economía se desarrollara. Y además hubo muchos problemas con la deuda, recordemos. Los gobiernos de Buenaventura Báez y de Ulises Heró, el problema de la deuda. Eso está bien trabajado. No aprendemos de la historia. Sí, tenemos que ver lo que pasó con Ulises Heró al final, ¿no? Y lo que pasó con Buenaventura Báez, que incluso la revolución del Cibao en 1857, 58, fue producto de, sobre todo impulsado por los pequeños propietarios del Cibao. Del tabaco. Sí, exacto, del tabaco. Tuvo mucho que ver con toda la situación que creó el gobierno de Buenaventura Báez. Sí. Y bueno, sabemos entonces que luego vemos el modelo de sustitución de importaciones cuando queríamos sustituir. Ya hubo un pequeño intento en el gobierno de Trujillo cuando trató de crear una demanda inducida con leyes, bueno, usted conoce muy bien eso, doña Milagro, cómo se crearon empresas. Bueno, cuando creó la FADO. La FADO había que prohibir andar descalzo. No, cogían preso a la gente que andaba descalzo. Sí, yo cuando era niño recuerdo que había mucha gente descalza. O sea, ahora usted no ve ni a la persona más pobre descalza. Pero yo recuerdo, José, yo no sé si tú te recuerdas, cuando tú eras niño, estoy hablando a final de la década con los 50 y principios de los 60. Todavía había mucha gente descalza que andaba sin zapatos en este país. Pero ya, incluso... O con una chancleta samurái. Sí, hay una famosa anécdota. No, la que decían la alpargata. La alpargata. Sí. Yo recuerdo que papá, cuando tomaban presa a la gente para andar descalza, compraba muchas alpargatas y se las regalaba a los campesinos. Hay un amigo que me hizo una anécdota de que había una persona que tenía solo un par de zapatos y se ponía uno y en el otro se ponía una venda como que si tuviera un problema. ¿Tú conoces esa anécdota? Y que un día aparecía con un zapato en un pie y otro día en otro zapato en otro pie. Para que no se gastara. Para que no se gastara. Y se ponía una venda. Claro, yo no sé si eso es verdad o es una leyenda urbana de esa. Pero es muy posible que entrara dentro del criterio de la época, ¿verdad? Entonces hubo un pequeño intento de sustitución de importaciones con algunas empresas que creó Trujillo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese modelo de sustitución de importaciones, sobre todo con la ley 299, pero sabemos que ese modelo entró en crisis, pero realmente en los últimos 30, 35 años, el modelo actual es un modelo de servicio fundamentalmente. ¿Verdad? Bueno, antes de vamos a hacer una pausa para volver con los temas tan importantes que estamos tratando. Milagros desde la Z. Nos estamos regresando, como hoy está el señor José Rijo, casi sustituyendo al hombre de la gasolina y del petróleo, al queridísimo Julio, que lo han hecho ir 22 veces a una causa que no se da a Samaná. Hoy está en ese trayecto. Estamos escuchando al amigo. Sigue tú. Con Radamés García González. García González. Sí, me gusta poner mi segundo apellido de mi madre. Tú eres igual que yo. Y si me lo pide, yo te lo explicaría, pero quizás es mejor no explicarlo. No, pero yo siempre pongo el segundo apellido mío, porque hay muchos José Rijo también, y se confunden. Lo mío fue un problema democrático, porque yo me llamaba Milagritos Ortiz. Pero cuando alguna gente descubría que el apellido segundo era Bosch, entonces, o las niñas se retiraban de la amistad, o me decían que no podía dar el cumpleaños por el apellido, porque iba la señorita Trujillo y no. Entonces papá y mamá resolvieron que lo llamáramos con los dos apellidos. Sí. Con los dos apellidos. Porque para que la gente supiera quiénes éramos desde el principio. No, y hay un periodista en Santiago, Leoncio Peralta, uno de los periodistas más serios que yo he conocido en este país. Quizás usted lo ha ido a hablar. ¿Cómo que no? El encargado allá del Listín Diario, muy serio. Que cuando ocurrió un fenómeno con un diputado que dice que se llama Radamés García, él dijo, voy a poner en el periódico que no es Radamés García González. Alguna cosa que él hizo. Y apareció en última hora, yo le dije, no lo ponga. Y él lo puso sin autorización, claro, tratando de ayudarme, ¿no?
Radamés, continuando entonces, estamos hablando un poco de la historia, ya estamos en el modelo actual, ya caímos en el modelo actual, hicimos un poquito de historia. Hay un modelo económico en la República Dominicana que sea inclusivo, es decir, que permita que la gente crezca, pase de un nivel a otro fácilmente. Es una buena pregunta. ¿Por qué, si hay tanto crecimiento económico, hay tanta desigualdad? Hay tanta desigualdad y no hay desarrollo humano. Porque el modelo económico que tenemos no tiene un gran impacto redistributivo. Y podríamos, si tuviésemos tiempo, empezarlo a decir. El modelo nuestro es un modelo fundamentalmente de economía de servicio, zona franca, turismo y turismo. Zona franca genera empleo, pero el empleado de zona franca no sale de la pobreza. El salario de zona franca es un salario generalmente mínimo, ¿verdad? Parte del criterio de que es para exportar y la exportación es un régimen especial. Es mejor que estén trabajando, es mejor el empleo aunque sea con salarios bajos. Luego. Pero lo que quiero decir es estableciendo, y ahora no voy a entrar en juicio de valor sobre la zona franca, sino que el salario de la zona franca, el salario de la zona franca no saca a nadie de la pobreza, sino recrea el círculo vicioso de la pobreza. Porque con el salario mínimo, y sabemos que el salario de la zona franca generalmente es más bajo, porque opera en un régimen especial, ¿verdad? Entonces, el salario de la zona franca, ¿cuánto? 7, 8 mil, 9 mil pesos mensuales, 10 mil. Está muy lejos de la canasta básica y del ingreso de pobreza. Tendría que trabajar la familia entera para sobrevivir bien. Bueno. Para comer bien. Exactamente. En primer lugar eso. Es decir, y el turismo quizás pueda tener salarios un poco mejor, pero sabemos que el turismo tiene un problema, y es que es un negocio global. Sí, el turismo, yo creo que nosotros tenemos excelentes condiciones para el turismo, la República Dominicana, excelentes condiciones. La ubicación y la cercanía con los lugares donde vienen los turistas, y tenemos la condiciones, gente, nuestras gentes. Sí, el ecosistema, las playas, todo tenemos excelente, y la calidad humana de la gente en este país ha hecho que el turismo haya tenido. Pero sabemos que el turismo es de capital extranjero. La mayor parte sabemos que hay una ley de inversión extranjera que permite la repatriación de los beneficios. De los beneficios. Es decir, se considera que cerca de la 2/3 parte de lo que ingresa por turismo. Vienen por operadores, vienen por compromisos, porque además las líneas aéreas. Tiene muchas importaciones también. Sí. El turismo tiene muchas importaciones, pero yo defiendo mucho el turismo. Desde luego. Y la misma agricultura dominicana se beneficia de la importación en propio territorio, porque lo que le vende a los hoteles es casi una importación dentro del mismo territorio. No, y hay otro sector, además de zona franca y turismo, que ha crecido bastante, que es el de la construcción. Pero la construcción tiene un componente de un nivel de empleo muy temporal, primero, que es temporero, no da estabilidad. Y muchos migrantes. Muy informal. Muy informal. Muy informal, que no genera seguridad social, y con muchos inmigrantes. Sí. Entonces hay dos áreas que siempre las corrientes económicas a las cuales nosotros hemos estado vinculados, siempre ha querido el desarrollo de la industria, ¿verdad? Sabemos que ha tenido muchas dificultades. Observemos que el sector industrial de manufactura local no ha sido el que más ha crecido en los últimos 50 años. Y también hemos defendido una agricultura, no la agricultura de conuco, sino estamos hablando de una agricultura moderna y con alta tecnología, que es lo que tenemos que sea muy competitivo. Entonces, tenemos que avanzar hacia un modelo económico que siga el crecimiento. Tenemos que seguir promoviendo el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Usted no puede distribuir la pobreza, ni lo que se distribuye es la riqueza, pero tenemos que avanzar hacia un modelo más productivo y más competitivo, que produzca empleo de más calidad, y sobre todo
hay que ver cómo podemos desarrollar la industria nacional y una agricultura para exportación y consumo local que tenga altos niveles de productividad y de competitividad. Y además tenemos que preparar los recursos humanos para dar respuesta a ese tipo de producción, a ese tipo de cambio de valor agregado y seguir siendo competitivos. Hay otra área que es las remesas. Las remesas... no dependen de nosotros, ¿eh? Bueno, depende mucho de lo que ocurra a nivel internacional, pero las remesas en este momento es muy importante. Es el único plan de seguridad social que y además mantenido. No es reembolsable. Es decir, lo que entra al país... No hay que, al contrario. Sí, sabemos, claro, que las remesas fundamentalmente para alimentación, medicina. Muchos economistas dicen, bueno, pero no se pueden formar industria, pero ayuda bastante. Las remesas, ya el año pasado recibieron más de 6 mil millones de dólares en remesas. Eso es muy importante para el país. 6 mil millones. Pero hay algo que yo siempre he dicho de las remesas, con relación igual que el asistencialismo que hace el Estado dominicano, y es que invita a la no productividad. Sí. Es decir, una persona que recibe una remesa de $200 al mes, estamos hablando de más allá de 10,000, estamos hablando de 10,000 pesos. Sí, que mucho más. Se habla de un promedio alrededor de $300 por promedio, por familia. Por más familia. O menos. Es un promedio, uno que recibe más, otro que recibe. Estamos hablando, de 15,000 pesos mensuales, sí, que es el doble de salarios mínimos. Claro. Entonces, eso invita a que la gente se acomode y que no haga esfuerzo por producir, porque satisface sus necesidades básicas. Y eso, José, que el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos internacionales, gastaron 5 o 6 años de su vida. A veces han invertido en cosas que han fracasado. Por ejemplo, de aprovechar más a la sociedad civil que a los partidos políticos. Tuvieron que llegar a una conclusión de que eran necesarios los unos y los otros. Y hubo reuniones y reuniones del Banco del BID en lo que cómo aprovechar las remesas, cómo hacerlas en base a planes de desarrollo. Correcto. Y fracasaron, porque eran planes que realmente la gente necesitaba para subsistir. No había suficiente ahorro para transformarlo. Así. Pero hay una... No. Hay un aspecto que tú hablabas de la manufactura local. Sí. La manufactura local ahora está siendo afectada por un parche fiscal, por un parche tributario, de cobrar el 50% del ITEVI por adelantado. El anticipo. No el anticipo, sino el 50% del ITEVI al momento de la importación de la materia prima. Sí. Entonces, productores de calzado, por ejemplo, si importan pieles, tienen que pagar el 50%. De una cosa que no han vendido, ni han producido, ni se ha curado, ni han transformado. Todavía no se ha hecho el zapato, ni se ha vendido. Es decir, que las trabas tributarias que existen en el país, indudablemente contribuye a esa mala distribución de la riqueza. Hay muchas más trabas tributarias. O sea, yo creo que también ha habido un populismo tributario. Por ejemplo, se ha disminuido se fue eliminando como una manera de aplacar la lucha por el salario. Se iba eliminando cuando tú llegabas hace unos años, cuando tú llegabas a 14,000 no pagabas tributo, cuando tú llegabas a 15,000, cuando tú llegabas a 20,000, y se fue dañando un poco el ahorro. El impuesto dominicano no es directo, es indirecto, no es directo. El IVA es un impuesto hecho a la gente humilde, a la gente pobre. Los impuestos a la riqueza han ido disminuyendo. No es que uno quiere que los ricos sean pobres, no lo queremos produciendo y ganando dinero, pero no es posible también a dónde se va esa parte de riqueza del salario. El salario es un problema dominicano que tenemos que verlo con claridad. Es más, a la misma empresa le interesaría el que hubiera un mayor consumo de calidad en la familia dominicana. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Han hecho en la ciudad Juan Bosch. Tuve anuncios en la prensa que dice, hasta para los Estados Unidos, a cómo se venden esos apartamentos. Pero esos apartamentos necesitan una mensualidad de 13,000 y pico de pesos. Así es. Están aislados, necesitan tener gasolina.
Entonces, ¿qué dominicano que gane 15,000, 20,000, 25,000 pesos puede meterse en una renta de 13,000 pesos? Entonces, el salario también está siendo un instrumento que paraliza cierto tipo de desarrollo. No es que uno quiera que se desbanden con los salarios, no, pero hay una retención que creo que le está haciendo daño a la misma área de producción a los productores, a las empresas dominicanas. Así es. Ese bajo salario, pocos empleos y bajo salario, crea una desigualdad. Pero también crea una desigualdad política. ¿Cómo? Que crea una desigualdad política. Desde luego. Si lo vemos desde el punto de vista del poder. Desde luego. Porque Rijo es economista, pues politólogo también. Es decir, cómo esto está provocando una desigualdad en el poder también, política. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ahora de la economía, institucionalidad y economía. Ahí vamos. Venimos ahora. Milagros desde la Z. Estamos de regreso. Mira, tenemos que hablar un poco de la economía, pero también a mí me interesa que hablemos de si hay salidas. Porque cuando el BID dice que un 3.8 se va en dispendio, cuando nosotros hemos visto trabajos de Miguel Seara Hatton, en lo que dice en el estudio del presupuesto, esto era indebido o era cómo ajustarlo. Cuando uno oye a José Rijo, ¿qué te explica? Que dentro de los ítems, los puntos, los aspectos, los programas que están introducidos en el presupuesto, hay 2.200 que no se ha usado un centavo. Cuando uno ve la duplicidad de funciones que hay, cuando tú ves esto mismo que han denunciado Uchi Lora y esta Amelia de Chan sobre lo que pasa en la Cancillería, bueno, pues me importa hablar de economía, como decíamos ahorita, pero me importa saber si tenemos salida y dónde está la salida. ¿Quiénes pueden hacer la salida? Porque la salida no la pueden hacer la gente que ha vivido 20 años programando y viviendo a través de ese tipo de funcionamiento del Estado. A mí me llama la atención, yo no se lo había dicho a José Rijo, doña Milagro, pero en el año 2015, 2016, aquí se produjeron varios trabajos sobre el desvío de los fondos públicos. Yo recuerdo, José Rijo fue uno de los que más trabajó en eso, el mismo sí. Miguel Seara también. Sí. Y ahora, después de eso, hubo varios trabajos. El trabajo de Oxfam. Sí. De Oxfam, sí. El trabajo del BID, que dice que el desvío de los fondos públicos llega a uno de los más altos, 3.8%. Lo denuncia el Foro Económico Mundial. Si calculamos que el 1% del PIB representa más o menos 41,000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de alrededor de 163,000. 164,000 millones de pesos. Él lo sabe exacto, Rigo. Sí, exactamente. Entonces, no, pero que me llama la atención que porque ellos trabajaron en eso desde el 2015-2016, pero después una serie de trabajos de Oxfam, del BID, del Banco Mundial, que hablaban de esos temas, del desvío de los fondos públicos. Y ahora, te lo digo también porque yo estoy oyendo claro, no puedo oírlo todos los días, López Obrador está hablando, a mí me parece como si yo estuviera escuchando a Miguel Seara y a José Rijo cuando López Obrador dice, nos estamos ahorrando 3,000 millones en el huachicoleo, ¿cómo que le llaman allá? Sí. El robo de combustible. Robo de combustible. Sí, que son las 3,000 millones de dólares. 3,000 millones. Julio lo estaba calculando. Sí, sí. Julio dice que es esa cantidad es la mitad de todo lo que consumimos aquí energético. Sí, exacto. Entonces, veo que es evidente que tenemos esta insistencia, tanto de José Rijo como de Miguel Seara, la tuya también. Sí, bueno. Porque yo soy más profesor universitario, ellos son más investigadores de economía, ¿verdad? Ellos están en la investigación económica.
que es muy importante. No todos los economistas están en la investigación económica, como están Miguel Seara. Pero los que están en eso están coincidiendo. Sí, estamos porque Néstor Selman está en eso. Exactamente. Entonces, Pedro Silverio, la calidad de los fondos, Pavel, la calidad de los fondos públicos. Es decir, es evidente que sin poner impuestos, nosotros podemos utilizar mejor. Gastar en lo que se necesita, esa frase no es mía, y dejar de gastar en lo que no se necesita. No es mía esa frase. Gastar en lo que se necesita. El concepto de planificación es escoger las prioridades. Sí. Entonces, iba a decir algo. Sí, nosotros tenemos que entender algo. Y es que la economía tiene que ver con la política. Es decir, a la gente le va bien o mal dependiendo de la política económica que se aplique. Y va a depender de quién está manejando el Estado y con qué criterio utiliza los recursos públicos. República Dominicana se ha dado como un país atrapado por un solo grupo político. Entender esa realidad es comenzar a entender por qué la riqueza no se distribuye en la República Dominicana. Porque eso se queda, como es un país atrapado por un solo grupo político, los beneficios quedan nada más en los allegados y ese grupo político, que ha creado a su vez un control absoluto de todos los poderes del Estado, que obliga a un cambio institucional de las relaciones de poder. Es decir, los órganos de poder, los órganos de contrapeso del Estado están en manos de un solo grupo político y por lo tanto no se puede llevar a la legalidad a un gobierno que institucionalmente funciona en beneficio de ellos solos. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la salida? ¿No? Porque no son medidas económicas solamente. No. Aquí tenemos que ver el asunto integral. Poner la medida económica en manos de gente comprometida con el cambio. Y eso implica un cambio democrático. Entonces, por eso, un grupo de ciudadanos, ¿no? De ahora organizaciones sociales, empresariales, sindicales, religiosas, artísticas, ¿no? Decidimos formar lo que se llama la coalición democrática, con un objetivo muy claro. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Bueno, conformar una coalición de personas políticas y sociales para lograr una gran movilización en torno a las elecciones del 2020. Y dentro de esa misión de la coalición democrática hay una serie de planes y de propuestas. Radamés García, parte integral de la coalición democrática, pues nos puede ayudar un poco a qué es lo que estamos planteando como salida para mejorar la parte económica, ¿no? Porque dentro de propuestas políticas y propuestas institucionales y propuestas económicas y sociales. Pero todas están mezcladas. No. Porque la institucionalidad la manejan políticos. Si lo manejan un solo grupo político, es la pluralidad, es la suma de fuerza la que va a llevar a modificar. Sí. Y entonces, Radamés, te hago una pregunta. Sí, yo quería agregar algo adicionalmente. No es el modelo económico, es un modelo desigualador, sin lugar a duda, pero ese modelo es más desigual desde que se ha instaurado un grupo político empresarial que ya no es un grupo político solamente, es un grupo político empresarial. Algunos le llaman, Jacqueline Jiménez Polanco, que ha escrito un libro sobre los partidos políticos, le llama al partido gobernante, le llama partido cartel. Otros, lo que tuvimos en Ciudadanos por la Democracia, una institución le llamábamos corporación. Utilizábamos corporación, ahora no lo vamos a meter. Dictadura constitucional. Sí, exactamente. El doctor Luis Gómez Pérez hablaba de dictadura. El querido Luis Gómez. Sí, Luis Gómez, un gran intelectual, amigo nuestro, y que esperemos que esté bien de salud, ¿no? Porque ya está un poquito entradito en años, ¿no? No, pero estamos vivos. Sí. Bueno, evidentemente que la constitución de ese grupo político empresarial, que se ha aliado a algunos sectores económicos, sin lugar a duda, ha sido un elemento que ha fortalecido esa desigualdad en la distribución del ingreso,
sin lugar a dudas. Que tú apuntabas a eso. Pues yo mencionaba turismo, zona franca, pero ahora hay un aspecto político muy importante. De manera que el problema no es el cambio en el modelo económico, pasa por un cambio político. Es decir, hay que ver la relación entre economía y política. No hay una muralla. No hay una muralla, no hay muro. Yo siempre se lo digo a los amigos economistas que no son políticos. Yo le dije, mira, entre política y economía hay una interrelación. La economía influye en la política y la política, porque son actores actuando en una escena política. Y evidentemente la economía juega. Eso lo trata mucho Krugman. Sí, exactamente. Lamentablemente, y ahí está la economía política. La economía política. Por eso se llama así, economía política. Economía política. En fin. Entonces, yo creo que hace falta un cambio democrático. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Yo he trabajado un poco los elementos de la dominación actual, de la dominación política. ¿Cuáles son los 4 componentes, de mi punto de vista, que permiten que tengamos lo que aparenta ser una dictadura perfecta en la República Dominicana? Eso es una frase de Vargas Llosa. Lo decía para el PRI de México, sí, pero yo creo que se aplica. De aquí están tratando de superar al PRI de México en lo de la dictadura perfecta. El amigo Mario Fernández prefiere llamarle dictadura de la impunidad. Sí. Un amigo de Santiago. Ya sé que escribe muy Santiago, bien. Y José Luis Tavera y Mario Fernández. Escriben en... Sí. Ellos llaman la dictadura de la impunidad por el tema de la corrupción. Pero evidentemente que hay 4 elementos. Primero, el control de los poderes públicos. Enorme. Todos los poderes públicos controlados por el oficialismo. En segundo lugar, una enorme red clientelar que utiliza las ayudas sociales. Por eso esas ayudas sociales tienen que institucionalizarse por medio de una ley. Eso no puede permitirse que sea, para que no salgan con una cajita, esto te lo mandó Pedro, Juan, o Danilo, o Lionel, sino que eso sea institucionalizado. Y se le dé seguimiento para ver en qué manera vamos a ayudar a que se transforme eso en un cambio hacia otro estado social o económico. Que no necesite ayuda. No, al contrario, que cree su propia riqueza. Porque hay algo, con el apoyo. Óigeme, uno de los logros del gobierno es que han incorporado más gente a la tarjeta de solidaridad. Sí, óyeme, lo cual debe darle vergüenza. Sí. Óyeme, eso es y igual. Gente que no lo necesitan. Hay mucha gente eso es que igual. No... Te voy a poner un ejemplo bonito. Si el campesino, el agricultor, que como le gusta a mi amigo Márquez que uno diga, imagínate que tiene una cosecha, pero el camino vecinal no les deja sacar la cosecha. No tienen cómo sacar la cosecha. Entonces, esa ayuda es la cosecha que se sembró poquitica. Entonces hay que crear, el Estado tiene que crear política. En la Secretaría de Educación, usted inició que se le entregaban algunas ayudas a las madres que llevaban a sus hijos. Pero tenía, pero había un control, había un control de que los niños tenían que estar en la escuela. Claro. Cuando el niño no iba en la escuela, se le quitaba, porque era para obligar a que el niño se desarrollara. Un niño desarrollado contribuye al desarrollo de su familia. Claro. Una familia motivada contribuye al cambio del país. Hay que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y nos quedamos con 2 elementos fundamentales del control del PLD. Milagros desde la Z. 12.000. Estamos de regreso. Y dejamos el tema en 2 puntos importantes. Don Radamés nos explicaba los elementos constitutivos de este control, de la dominación política por parte del PLD. Si yo hablaba primero del control de los poderes públicos. Sí. Poder ejecutivo, poder judicial. Por eso es muy importante esta campaña. Y si tuvo que en Santiago se ha trabajado mucho, que es la campaña por una justicia independiente. Yo sostengo, doña Milagro, fundamental, que yo no le tengo miedo a las mayorías mecánicas. Hay gente que le tiene miedo a las mayorías mecánicas. Yo digo que son castillos de naipes. Si usted moviliza a la gente, si hay una gran movilización ciudadana, las mayorías mecánicas, el que tiene mayorías mecánicas tiene menos libertad de actuación. Aunque tengan 6 de 8 en el Consejo Nacional de la Magistratura, si este país se levanta, lo que hizo Paliza fue importante. Déjame decirte un ejemplo. Cuando Paliza dijo, y doña Josefita Castillo, nuestro presidente, el presidente del PRM,
dijo, si no hay estas condiciones, hacer público las evaluaciones que dispone la ley de carrera judicial, eso no es invento de nadie. Si además no podemos conversar con ellos para evaluarlos frente al público, el país no va a tener acceso a quienes son. Si hacemos el secreto, nosotros nos vamos a retirar. ¿Qué se consiguió? Se consiguió que esas cosas se consiguieran. Entonces, una oposición ayuda a mejorar, claro. aunque la oposición no tiene la dimensión, la que tenemos no es la que puede hacer el pueblo y que necesita hacer el país. Oye, ha conseguido mejorar algunas cosas porque es la política en unidad, como dice y explica aquí José Rijo, lo que podemos hacer, transformar el modelo de desarrollo del país, crear nuestro propio modelo de desarrollo. Los partidos políticos, pero también las organizaciones cívicas. De luego, el ciudadano, tú lo has mencionado. El Grupo de Santiago es Justicia Independiente, no es partidista, pero está jugando un papel. Como no hay participación ciudadana. Bueno, estaba hablando de la dominación, había mencionado dos, el control de los poderes públicos y la enorme red clientelar. ¿Habrá algún país, Rijo, que tenga una red clientelar parecida a la nuestra? Se habla de cerca de 2 millones de personas con las ayudas sociales en este momento. Y eso le da al partido en el gobierno una enorme capacidad de manipulación. Porque aunque pero explícame, eso es cierto. Pero electoral. Pero explícame, porque yo sí que he visto, yo soy una gente muy optimista y veo las cosas cambiar. ¿Cómo es posible que donde tú tengas una niña linda que se llama educación y digas que tú estás haciendo ya el enlace tecnológico de todo el sistema y que estás haciendo la revolución educativa, de repente el sindicato tuyo que tú diriges saque un 30 y pico % y la oposición organizada, colectivamente unida, en asambleas populares en todo el país, consiga tener un 63% de los votos? Es lo que tú decías ahorita, el ciudadano, la ciudadanía y la integración del ciudadano, participando activamente, siendo escuchado y siendo actor de su destino. La ciudadanía empoderada. Eso. Construir ciudadanía, eso es básico. Yo creo que este programa ha ayudado bastante. Usted mismo lo dice en la introducción de este programa. El otro elemento, he mencionado dos, ¿verdad? Control de los poderes públicos y la enorme red clientelar. Que no solamente la ayuda social, son las botellas y múltiples formas de desvío de los fondos públicos. Hay familias, que José ha trabajado eso aquí permanente. Hay familias que no necesitan eso y lo están recibiendo. Exactamente. El tercer elemento es el control de los medios de comunicación. Y una figura que en este país se habla del bocinazgo. Yo no sé de quién se inventó esa palabra, bocina. Es decir, son comunicadores. La bocina es una repetición. Ajá. Entonces, en cuanto a que las redes de repeticiones, es un poco yendo a aquel alemán que creó la repetición y la repetición. Una mentira repetida muchas veces. Muchas veces se constituye una verdad. Estamos hablando del genio de Goebbels. Entonces, la palabra bocina quiere decir repetidor, repetición. Sí, ese otro fenómeno que yo creo que deben haber muy pocos países, ¿verdad, doña Milagro? Donde hayan tantas bocinas pagadas. Es decir, son comunicadores, para llamarle de alguna manera, muy elegantemente, que no hablan en función de sus convicciones, sino en función de quién le paga, ¿verdad? De un guión. De un guión. De un guión que se elabora día por día. Y según las informaciones que tengo, se manda un guión a alguien, hay un equipo encargado de decirle esto es lo que hay que repetir y se le envía. Eso tiene su remedio, porque los pueblos, los medios de comunicación, aquí hay un problema, que es la cantidad, ¿cuánto es que gasta el gobierno diario en publicidad? Bueno, terminó con 13.600.000 pesos. Diario. Todo el gobierno. Todos los días. Esa es una bolsa. No, en el año entero. En el año entero. Diario. Esa es una bolsa de dinero, un cúmulo de dinero, bueno, que ayuda a
a una especie de negociación. Sí. Porque no es que el gobierno negocia, te coloco si tú hablas bien de mí. No, pero hay una presión ahí. ¿Y qué pasa? Que hay emisoras que reciben mucho del gobierno y sin embargo pierden la audiencia. Y hay otras emisoras que la conservación de la audiencia es su garantía de vida. Sí. Hay programas que tienen una audiencia casi cerrada. Y entonces, en ese sentido, la calidad de la mantener la audiencia adecuada, la que equilibra y mantiene el negocio. Porque te pueden garantizar el negocio por 2 años porque tú estás ahí. Pero ¿y después? ¿Por qué tú te quedas con la emisora tuya por muchos años? Aquí hay medios que tienen decenas de años y mantienen... Pero eso entonces ahí también vuelve a jugar un papel el ciudadano. Claro. Porque el ciudadano tiene control remoto y tiene dial. Y la última, la cuarta, para concluir, Sí. pues se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Sí. Es la corrupción sin castigo. La impunidad. Sí, que es una gran deviación ética, pero que en el modelo de dominación política... Repite. No, la corrupción es algo, a propósito. ¿Por qué? Porque si tú logras involucrar en la corrupción a mucha gente, es decir, si tú una obra, por ejemplo, de infraestructura, digamos que se puede hacer con ¿cuánto? Con 300 millones, Sí. y tú la sobrevalúas, tú estás creando una 300 millones cuesta un aula. No, hoy en está día. bien, pero No, yo... 3 millones. 3 millones. 3 millones. 3 Una escuela de 10 aulas Sí. cuesta 300. Vamos a suponer 300, una aula pequeña en una zona Una rural, escuela. y le ponen 500 millones, una sobrevaluación. El 4%, hay muchas investigaciones, no tenemos tiempo hoy, para decir que se convirtió en los primeros 4 años, del 2013 al 2016, en un gran negocio inmobiliario. Pero yo te explico otra Eso cosa ha política. sido muy estudiado. Otra cosa lo que política. ocurrió con la sobrevaluación de las obras. ¿Tú sabes cuánto lo se que gasta el ocur- ministro de Educación? Se gastó en el año en publicidad y propaganda. Sí. 1.466.000 pesos diarios en Ajá. el 2018. En el 2018. Pero sin yo Imagínate. querer ahondar divisiones de otro partido, porque nunca me ha interesado eso. Recuerda que cuando el presidente Medina salió en su primer viaje a visitar su lar natal, San Juan de la Maguana, en el camino salió una noticia que él decía que lo que había encontrado era un cajón lleno de papeles, De factura. de facturas, ¿verdad? Muchas gracias por la corrección. Sí, fue en el 2013. Entonces, 2012. ¿qué tenía él en la mano? Lo único que tenía, oye, hasta la Barrigol iba a entrar a ser cobrada los intereses después que volviera el que hizo el contrato con la Barrigol, el que modificó el contrato de la Barrigol que había hecho el gobierno anterior, el de Mejía. Bueno. Óyeme, y entonces, ¿qué agarró él? Sí, Ese hoy no fue su instrumento. tendremos mucho tiempo, no tendremos tiempo ya de hablar de Punta Catalina, que yo creo que es la joya de la corona de la corrupción en la República Dominicana, pero hoy no tenemos tiempo para hablar de eso. Sí quiero decir que necesitamos, por todo eso que hemos estado hablando, un cambio democrático. Y para eso hay que unir una diversidad de sectores y producir ese cambio que está planteando la coalición. Primero, una gran coalición respetando la diversidad, la unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, tiene que ser muy diverso. Y yo resumiría el programa en 2 elementos básicos. Primero, fortalecer las instituciones democráticas. El programa tú le puedes poner 200 páginas, pero yo lo resumiría, y es lo que está en el documento de la coalición: fortalecer la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a la ley es fundamental. Y en segundo lugar, un programa integral de desarrollo que mejore la calidad de vida de la gente. Suficiente. Yo diría que con ese programa Suficiente. mínimo... No, y que es un llamado a toda la sociedad a integrarse. Porque lo que nosotros pretendemos es que los mejores hombres y mujeres de esta sociedad, que son la mayoría, que hagamos conciencia de lo que dijo Platón hace más de 400 años antes de Cristo, de que si nos desentendemos de la política, los peores hombres nos gobernarán. Y eso es lo que está sucediendo. Mucha gente
no ha terminado de entender que tiene que integrarse, que tiene que ocuparse. Que es nuestra responsabilidad. Y esa integración de la sociedad. Que hay que abandonar las gradas. Claro, y los chats y los WhatsApp, e integrarse, movilizarse. Sí. Y esa integración de la sociedad con los partidos políticos es un elemento para crear confianza. Esa confianza necesaria para hacerle ver al país que hay una brecha para producir el cambio a partir del año 2020. Y como China está de moda y produjo aquello de que una sola nación y varios sistemas, se podría decir que un universo de entidades democráticas con un solo propósito, el cambio. El cambio. Un cambio con sentido. De luego. Un cambio con propósito. Ahí tienes tú, y además, no solamente, aunque ustedes han creado este programa, hay que darle a los demás la oportunidad de sentirse partícipes. Claro que sí. De ser dialogantes. Sí, sí. Yo creo que es un resumen que una gente como yo, que lo estoy oyendo ahora en los labios de la gente que lo ha elaborado, me lo encuentro fabuloso. Pero hay que conversar, pero una conversación larga. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente y hay que comenzar ya, porque el tiempo no lo marcamos nosotros. Claro. El tiempo electoral es un tiempo marcado por procesos. Y si hay una gente que lo sabe, es José Rigo Presbó. José. No, hay algo, todavía nos queda un par de minutos, un minutico, y yo quiero... Yo creía que estaba desesperado por el juego de las estrellas orientales. Ya le hicieron agua el primero. El abridor falló. Él lo está viendo ahí. Yo sé que está... Oye, no, es que estamos con las estrellas. Yo voy a ir de Santiago a Macorís. No, ir a San Pedro a Macorís, pero... Yo le he dicho que vamos, que nosotros queremos ir con él, porque yo no quiero ver gozar. Yo quiero anunciar que la coalición democrática ha iniciado un proceso de diálogo con los partidos políticos, con todos, porque lo que nosotros estamos tratando de lograr es que nos sentemos en una mesa todos, nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, en lo institucional, y elaboremos la estrategia necesaria todos juntos, ¿no?, para decirle al país, aquí hay una unidad con criterio que va a transformar la sociedad, que vamos a crear un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que no va a ser más de lo mismo, que va a terminar este ciclo maldito que ha tenido la República Dominicana. Y vamos a recordar lo que costó mucho dinero que escribiera Atalí, porque costó su dinero. No, más de $1 millón de euros. Más de $1 millón de euros. Pero él nos decía que la confianza era fundamental. Claro. Vamos a crear la confianza de nosotros mismos, porque solamente la confianza produce la esperanza. Y nosotros tenemos que saber que es sonriendo que tenemos que ganar esta batalla. Claro, y que hay esperanza realmente. Hay esperanza. Y que tenemos que construirla juntos. Aquí hablamos de los problemas. Aquí hablamos de cómo buscar una salida. Aquí analizamos los elementos que han creado la situación. Aquí hemos hablado de los sueños. Y aquí hemos hablado de que sabemos dónde están los fondos y sabemos de dónde hay que comenzar a crear esa nueva nación. Así es. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Radamés García. ¿Qué honor ha sido haber sido a Radamés García? Y me recuerda a mí. Y González. Me recuerda a mí la amiga de Ares. A Yuli Ares. Qué muchacha. Qué gran amiga. Tú lo quieres saber la falta. Yo lloré mucho, quiero admitírselo, cuando ella murió. Y el día que salió para verse al médico, estábamos organizando un acto que habían escrito muchos compañeros de partido, una cantidad de obras importantes. Y nosotros queríamos hacer el primer acto del partido, demostrando que era gente que también pensaba. Más de 12 compañeros habían escrito libros y organizamos un bellísimo acto dedicado a esos compañeros. Y Yuli me dicen que no me dijo cómo le dolía la cabeza. No.
Y ya estaba, con el problema. Bueno, vamos a dedicarle este programa a Yuli, que era tu gran amiga. Sí, gran amiga. Bueno, gracias. Se hizo el primer 0, 1, 2 y 3 a los toros fuera. Bueno, ahora van las estrellas a batear. Vamos a coger para San Francisco. Vamos para San Pedro. Julio, el Cibao que se quedó fuera de la... y la capital. Señores, déjenme decirle a hacer lo que se dice en Guararé. Julio, te la perdiste. Quedamos muy bien. Buenas noches, hasta mañana. Un abrazo a Julio. Milagros desde la Z.